Hacemos una breve pausa y le hablaremos de ciencia, le hablaremos de la magia del calidoscopio, de cómo alguien puede reconvertir el arte de la vidriera finalmente en el estudio del cristal y del cristal a la magia. Pues todo eso se produce y lo hace una empresa muy cercana a nosotros. Se encuentra en Estepona, se la presento en un instante. Lo que verán a continuación puede parecer magia, pero realmente solo es nada más y nada menos que ciencia. Jonathan Díaz aprovechó la pandemia, después de 25 años, o combinando esos 25 años de experiencia en el mundo de la construcción y elaboración de vidrieras artísticas, para en ese momento en el que todos estábamos confinando y de lo que se cumple ahora en 3 años exactos, que tiene guasa, 3 años, ¿eh? Han pasado 3 años del inicio de la pandemia y de aquel confinamiento en el que estuvimos todos. Pues empezó a crear calidoscopio. Además es un tío amante de la música y muy especialmente de los orígenes de Efecto Mariposa, de Juggel Jazz con Frasco Ripagen y los coros que hacía por aquel entonces una maravillosa Susana Alba. Es tan fan que le regaló uno de sus calidoscopios al grupo y a raíz de ahí nosotros pudimos conocer que en Estepona había un artista que hacía cosas tan maravillosas como estas, que además está catalogado como artesano por parte de la Junta de Andalucía. Jonathan, muy buenas, bienvenido, muchísimas gracias. Hola, Antonio. Tu empresa se llama Reflection, la dedicada al mundo del calidoscopio, pero Vitromar es aquella que se dedica a las vidrieras artísticas, que realmente es la que te ha ganado la vida en este último cuarto de siglo. Así es, comencé con 14 años y ahí es cuando fundé la empresa Vitromar, dedicada al diseño, creación y restauración de vidrieras artísticas. Y a eso te has dedicado todo este tiempo. Desde entonces, todo este tiempo he estado y sigo haciendo vidrieras artísticas, sí. Pero también la pandemia, que yo decía, te da una posibilidad, y es, dentro del confinamiento, intentas buscar y acabas encontrando la posibilidad de hacer calidoscopio. Eso es. Yo siempre, para cualquier trabajo hecho a mano, he sido bastante inquieto y en mi sector de las vidrieras pues siempre he tratado de hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Aunque las vidrieras suelen asociarse más bien a iglesias o catedrales, yo siempre trato de hacer diseño moderno, diseño contemporáneo para las casas de hoy. Llegó el confinamiento y, bueno, demasiadas horas encerrado y seguí investigando pues nuevas técnicas con mis vidrios de color. Descubrí unos espejos de alta resolución que son normalmente de uso científico, de hecho son como los que llevan los telescopios espaciales, como el Hubble. Y vi que el reflejo, la refracción de la luz en ese tipo de espejos es altísima y produce una visión nítida y perfecta. Sabía que se usaban para caleidoscopios, pero nada que ver con esto, ¿no? Caleidoscopios tipo de coleccionismo, piezas muy clásicas, y pensé qué pasaba si lo combinaba con los vidrios de color que yo uso para las vidrieras. Y a partir de ahí, pues ese año comencé a investigar, a hacer algunas pruebas, hasta que hemos llegado a algunos de los caleidoscopios que, bueno, uno de ellos que tenemos aquí ahora, pues ha sido premiado. Que es el que tenemos aquí justo delante, este azul, es el que Eso está, es, este de aquí. esta pieza. ¿Qué tiempo te puede llevar a hacer esa maravilla? Bueno, el tiempo de ejecución, una vez que se tiene claro el concepto y desarrollada la técnica, puede estar en torno a una semana. Pero para llegar a conseguir esos efectos, el proceso ha sido de más de un año, solo para este. Porque claro, los efectos que ahora vamos a ver y que nos vas a mostrar, ¿cómo acabas consiguiéndolos? Porque la propia magia se desarrolla a través del trabajo de saber colocar perfectamente dónde tiene que ir cada espejito. Eso es. Hay muchísima matemática envuelta. Hay leyes físicas como la ley de la refracción por las que se puede saber más o menos los efectos que se puede conseguir. Más o menos no, se puede saber con exactitud. Quedaría muy bonito si dijera que he hecho todos los cálculos, pero mentiría. Se ha hecho por ensayo y error. Hay mucha matemática envuelta, pero lo hemos hecho por ciencia inversa. O sea, probando diferentes configuraciones de espejos, he ido viendo cómo encajaban, ¿no? De hecho, la configuración de los espejos tiene que ser tan precisa que usamos un transportador de ángulos digital que mide el ángulo en décimas de milímetro, porque es muy importante que estén colocados en los ángulos exactos para conseguir según qué efectos queramos dentro. Estamos viendo algunas de las cosas que tú tienes colocadas en tu YouTube, pero vamos a verlo en la realidad. Vamos a ver una prueba en la realidad aquí, ahora mismo en el estudio. Ha traído 3 calidoscopios distintos. Son encargos muy personales, entiendo, Jonathan. No creo que sea una cosa de uso común, sino tiene que ser un capricho. Exactamente. Todos los que he hecho hasta ahora no he repetido ninguna pieza, todos los interiores son totalmente diferentes, también en su exterior. Y bueno, es verdad que puede ser, no son caleidoscopios de juguete, aunque puede ser
un juguete. Puedes pasar muchas horas mirando dentro y es muy entretenido. También la idea que se pretende es que no sea simplemente algo que cuando lo estás mirando dentro, cuando lo estás usando, disfrutes con él, sino, por ejemplo, algunos como este por fuera es más escultural, ¿no? Sino que también decore por fuera cuando se está usando. Tengo una pequeña escultura en casa hecha con vidrio, pero dentro encierra una sorpresa. Eso. Y es donde puedes sorprender a tus amigos, a tus visitantes, a tu propia familia. Se va a acercar nuestro compañero Pepe Forte para poder observar este primero que fue el premiado y que tiene unos efectos realmente sorprendentes. ¿Nos lo enseña? Vamos a ir viéndolo. Lo verán. Fíjense qué maravilla, porque lo que utiliza nada más es una pequeña linterna. Va a invertir, como ven, esa escultura, y si nos vamos a su interior, fíjense cómo va cambiando, depende del ángulo. Bueno, tienen que entender que el diafragma de la cámara tiene que adaptarse a una velocidad de vértigo, a los movimientos que está haciendo Jonathan, pero miren qué maravilla, el ojo humano lo percibe de una forma distinta, mucho más sorprendente y sobre todo mucho más espectacular que estamos reflejándolo aquí, pero cada posición, Jonathan, cada punto distinto donde tú ilumines va a reflejar una situación distinta dentro. Exactamente. Puede funcionar sin ningún problema con la luz natural, la luz del sol, pero la ventaja de usar una linterna, sirve incluso la del teléfono móvil, es que podemos iluminar en puntos estratégicos diferentes que tienen dentro de los espejos para provocar esos efectos. El mecanismo es muy sencillo, solo mover aleatoriamente una linterna alrededor. Y probablemente siempre estemos encontrando en posiciones distintas efectos absolutamente novedosos. Así es, depende mucho de la luz que le dé. Esto es una linterna normal, pues de la que se usa en una bicicleta. Se puede probar con linternas de colores. Tenemos un prototipo hecho que tiene por dentro luces LED de colores aleatorios y sincronizados con la música, con lo que puedes poner música ambiente y el parpadeo de las luces dentro va al ritmo de la música. ¿Qué efecto produce en el cliente que te lo encarga? Aparte del efecto wow, el inicial, ¿no? He escuchado descripciones de todo tipo. Por ejemplo, en este que es un cubo, pero dentro está lleno de espejos con unos efectos especiales. De este en concreto me han dicho que es como tener el universo dentro de una caja. Bueno, no sé si somos capaces de acercarnos a esa pequeña ventana que en este cuadrado, que puede ser una pequeña escultura ex professo hecha para nosotros, si nos asomamos y si tenemos capacidad de verlo. No sé si la cámara tiene capacidad. Algo sí vemos. Ahí lo ven. Depende de ¡wow! Depende de donde enfoque y cómo lo haga. Con ese efecto también tipo telarañas prácticamente. Qué chulada. Ahí realmente es poner el ojo. Exactamente. Y mover la linterna o la luz. Sí. La verdad es difícil demostrarlo en una cámara. Es complicado. Sí. Bueno, por eso hemos recurrido también a los vídeos que tiene Jonathan en su YouTube, que nos permiten, como están viendo, y ahora ven algunos de ellos. Estos son algunos de los efectos que se ven y que tú has podido captar. Sería uno de los caleidoscopios que has hecho. Al final son posiciones infinitas con figuras prácticamente infinitas, ¿no? Así es. Se trabajan, se tallan los espejos de una forma específica, están combinados con vidrio de color y según la iluminación y la configuración de los espejos, el haz de luz que entra por la linterna rebota cientos o miles de veces en el conjunto de los espejos y eso es lo que produce esa sensación de profundidad. A veces hay gente que cuando los coge mira hacia abajo como parece que es infinito, pasan la mano por debajo como diciendo, sé que no hay nada debajo, pero el ojo me dice que aquí hay muchos metros hacia el fondo, ¿no? Wow. Estás catalogado como artesano por parte de la Junta de Andalucía, estás yendo a distintas exposiciones, a distintos eventos, con un mercado que te vas abriendo nada que ver con lo que hacías con las vidrieras. Eso es. Esa es la expresión, abrir mercado, porque todo el que lo ve le gusta, es algo bastante visual, muy impresionante, pero es difícil hacer saber a la gente qué es un caleidoscopio más allá de aquel de tubo de cartón, de juguete que teníamos, y para qué sirve. En realidad su uso es meramente recreativo y en este caso también decorativo al exterior, ¿no? Pero eso es lo que estoy intentando hacer, enseñar a la gente que es un producto de artesanía combinado con ciencia.
Tal cual, ¿eh? Artesanía combinado con ciencia, con un resultado espectacular. Y que, ¿cuánto has podido ya distribuir o cuánta gente se ha acercado para comprar? Porque además lo vendes online, sí, con lo cual te da la posibilidad de poder enviarlo a cualquier sitio del mundo desde Estepona, ¿no? Así es. Uno de nuestros primeros encargos fue un cliente de Bilbao. Tenemos algunas obras repartidas, especialmente por la Costa del Sol. Tengo también una de un cliente en Murcia. Es un matemático conocido y estoy seguro que está disfrutándolo a un nivel que nosotros no alcanzamos, porque él sí comprende al más mínimo detalle toda la ciencia que hay envuelta detrás. Hay que decir que, Jonathan, lo que hace es muy personal, no hay dos piezas iguales, jamás, ni siquiera en su aspecto exterior. Es decir, intentas que sean piezas únicas. Exactamente. Se trata de hacer piezas únicas y exclusivas. No tiene sentido ofrecer una pieza tan artesanal, tan elaborada con tantas horas y hacer 100 iguales en serie, ¿no? Hay veces en piezas pequeñitas que podemos sacar una serie limitada de 8 a 10 como mucho, pero hasta ahora todas las piezas que tenemos son únicas. Y luego además intentando ser respetuoso con el medio ambiente, porque todos los materiales que utilizas procuras que no sean contaminantes. Exactamente. Las vidrieras clásicamente están hechas con perfiles de plomo. Y el plomo es tóxico, pero esto no representa ningún problema para el usuario, quien tenga una vidriera en su casa, porque no es una pieza que vayan a tocar. Nosotros normalmente, yo las vidrieras las suelo poner dentro de una cámara de aire de doble acristalamiento y esto no representa ningún problema. Un caleidoscopio es diferente, es para tocarlo, para cogerlo, aunque no está pensado para niños, pero les llama mucho la atención y les gusta jugar con ello, ¿no? Entonces, estos caleidoscopios, la soldadura está totalmente libre de plomo, es más, lleva un porcentaje en plata, lo que lo hace aún más singulares. ¡Qué maravilla! Bueno, pues, ¿dónde te pueden localizar? Porque supongo que habrá gente que quiera conocer más, tanto del producto como del caleidoscopio. Sí, pues tenemos tienda física en Estepona, estamos muy cerquita, aunque lo más cómodo sea por las redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, como Reflectium, o también nuestra página web reflectium.com, donde tienen también la tienda en línea y los teléfonos de contacto, donde estaré dispuesto a resolver cualquier... Fíjese que la pandemia provocó gran desazón, asistencias a psicólogos, depresiones profundas, y luego tuvo otras partes como gente que descubrió rincones de su casa que no conocía, lugares donde les apetecía estar, que además ya se han quedado para convivir y vivir en ellos, ¿no? Pero también le ha dado la oportunidad a mucha gente para reciclarse profesionalmente y encontrar nuevas fórmulas o nuevas vías de negocio tan interesantes como la de Reflectium, ¿no? Que además tienen ese efecto tan especialmente bonito, ¿no? El disfrutar. Incluso pienso que es hasta relajante. Es muy relajante. Algunos dicen que es algo casi lisérgico, ¿no? Ese efecto que es hipnótico. Es relajante, sí. ¿Los haces a tu gusto o buscas un poco también la sorpresa? Muchas veces he intentado hacer un diseño, especialmente el interior. El exterior sí puedo conseguir el efecto que quiero, pero en el interior muchas veces he buscado un efecto y por casualidad he descubierto otro. Me pasó con una de las primeras piezas, que es esta. Por fuera es tan básico como un triángulo, pero en el interior, conforme iba trabajando, vi que se parecía muchísimo a la carátula de un disco de la banda británica Muse. El disco de la portada de su disco The Resistance. Y solamente tuve que añadir los colores que aparecen ahí, y lo que se ve dentro es exactamente, bueno, es muy parecido. Ese sí lo podemos ver mejor, ¿no? Sí, desde ahí. Mira, este tiene una ventana vamos a acercarnos amplia, porque este tiene una apertura muy amplia en su parte trasera. Él la va a iluminar desde la parte pues más estrecha de este triángulo o de esta pirámide. Miren qué pasada. Aquí sí vamos a disfrutar, miren. Depende de dónde ilumine. Miren, qué barbaridad. Es que está pasando la linterna muy rápido, pero los efectos pueden ser absolutamente infinitos. Alguien en casa que se compra la escultura, que la tiene y que de pronto dice, pero no solo una escultura, es que tiene otro tipo de efectos que vamos a conseguir y que vamos a disfrutar. Y de pronto se produce lo que algunos llaman magia, Jonathan, y otros saben que es ciencia. Así es. ¡Qué maravilla! Oye, es un placer haberte tenido con nosotros en el día de hoy, haber disfrutado de tu maravilloso trabajo. Reflectium no es una pieza de coleccionista pequeña, es una gran pieza de coleccionismo y una escultura para tener en casa,
con además el placer. Estamos con Enrique, nos va a perdonar, pero estamos, tú has visto lo del autobús, ¿no? Estamos Sí. en directo con Enrique Pedraza. Ahora. Enrique. Bueno, pues este es el momento. Jonathan, tú no te puedes ir en el autobús urbano porque no te va a llevar Estepona. Sí podrías circular con él gratuitamente por Fuengirola. Como te decía, darte las gracias por tu maravillosa aventura, por este invento. Yo no digo que producto del aburrimiento, sino de la inquietud. Eso es. Porque si uno quiere aburrirse con no hacer nada, está tranquilamente en casa divinamente. En tu caso fue pura inquietud. Totalmente, fue inquietud estar encerrado en casa aquellos 15 días y dieron para mucho, a pesar de tener 2 niños que también da para mucho. Y tanto, eso sí que es un caleidoscopio. Depende del momento y de la luz que le den a los niños, reaccionan de una manera o de otra, ¿eh? Sí, sí. Hay mucha gama de colores con 2 niños pequeños. Reflexión, lo pueden ustedes ver en internet, buceen, busquen, interesen, si se interesan por ello, ahí van a descubrir muchos modelos distintos y sobre todo pueden contactar con él. Jonathan, muchas gracias. Gracias, Antonio, un placer Gracias. estar con vosotros en el patio.